Si has venido aquí a suplicar, puedes dar media vuelta, susurró mi madre con voz venenosa antes de cerrarme la puerta en las narices. El sonido del pestillo resonó en el frío porche, donde yo seguía sosteniendo el sobre blanco con los recibos de pago. Era Nochebuena en Cedar Falls, Colorado, y los copos de nieve se pegaban a mi abrigo mientras asimilaba la humillación. Detrás de la puerta de roble decorada con una guirnalda dorada excesivamente cara, escuché risas fuertes provenientes de la sala. Mi hermana Emma le estaba mostrando algo a alguien que yo no podía ver. «Mira qué bonito, cariño. Él realmente me entiende», gritó, haciendo ruido con lo que parecía ser una pulsera nueva. A través de la ventana de cristal esmerilado, pude ver las sombras moviéndose por la sala iluminada como un perfecto anuncio navideño. El gigantesco árbol brillaba en dorado y plateado, tan artificial como la sonrisa que mi madre Rebecca me había dedicado antes de cerrar la puerta. Me llamo Luke Morrison. Tengo 31 años y soy analista financiero en Denver, donde paso 50 semanas al año resolviendo los problemas de otras personas. Las otras 2 semanas, vuelvo a esta ciudad del interior de Colorado fingiendo no ver el problema que se gesta justo delante de mí. El sobre que tenía en la mano contenía $23,000 en facturas médicas que pagué por mi madre durante el último año. Especialistas en Boulder, copagos de medicamentos, terapias holísticas, que eran básicamente fines de semana en spas caros con una excusa médica poco convincente. Rebecca nunca me pidió directamente que pagara. Era más sutil que eso. Accidentalmente, enviaba correos electrónicos de cobro a mi bandeja de entrada, siempre con asuntos como, vaya, ¿qué es todo este lío? O me llamaba con la voz temblorosa, quejándose de los costes del seguro médico premium que ella misma insistió en contratar. Siempre pagaba. Pagaba para que dejara de llamarme cargada de culpa. Pagaba para mantener la frágil paz que llamábamos relación familiar. Nunca le pedí que me devolviera el dinero. Pero este año fue diferente. Los pagos casi se duplicaron y los accidentes se convirtieron en una rutina semanal. Esta vez no le pedí que me reembolsara el dinero. Solo quería que mirara el sobre. Solo quería que reconociera, por una vez, el peso que yo cargaba por ella. Bajé los escalones del porche, con mis carísimos zapatos de vestir hundiéndose en los 15 centímetros de nieve fresca que alguien, probablemente el nuevo novio de Emma, había quitado de forma descuidada y chapucera. Bueno, lo intenté, murmuré para mí mismo, metiéndome el sobre en el bolsillo. Cumplí con mi obligación. Iba a volver al coche de alquiler, conducir 2 horas de vuelta a Denver, encontrar algún bar de hotel abierto y pedir una botella de vino carísimo a la cuenta de la habitación. Fue entonces cuando oí el ruido metálico de las campanas de viento baratas que Rebecca tenía colgadas en el garaje. Golpeaban violentamente, pero el aire estaba completamente en calma. No era el viento. Era un cambio en la presión atmosférica. Al mismo tiempo, una luz blanca atravesó el jardín delantero como un foco de teatro, iluminando el ridículo muñeco de nieve hinchable y dejándome expuesto contra el fondo de la casa. Faros. Un vehículo se había detenido en la acera, justo detrás de mi coche de alquiler. Era un Lincoln Town Car negro, largo y pulido como un espejo a pesar de la nieve. El tipo de coche que sugiere mucho dinero, el tipo que nunca se ve en Cedar Falls. El motor ronroneaba en voz baja, casi inaudible. La puerta del conductor permaneció cerrada. La puerta trasera derecha se abrió. Un zapato de vestir negro y brillante se plantó en la nieve de la acera. Luego, una pierna vestida con lana a rayas oscuras. Un hombre salió del coche con movimientos lentos y deliberados que parecían desafiar las condiciones resbaladizas. Era alto. Llevaba un abrigo de lana gris carbón con cuello de terciopelo y sostenía un grueso bastón de madera oscura con cabeza plateada. Cuando levantó la cara, la luz del porche capturó perfectamente sus rasgos. Barba plateada impecablemente recortada. Ojos que, incluso a distancia, parecían afilados como cuchillas. Mi corazón no solo se detuvo. Sentí como si me hubiera agarrado una mano helada. Conocía ese rostro. Conocía esa postura. Pero era imposible. David Morrison, mi padre. David Morrison estaba muerto. Había muerto en un accidente de barco en las Islas Caimán cuando yo estaba en el instituto. Esa fue la historia que contó Rebecca. Sin cuerpo, sin funeral, solo un inventario muy silencioso y muy rápido, tras el cual Rebecca dejó de trabajar y Emma empezó a ganar todo lo que pedía. Incluso Rebecca siempre se quejaba de que David solo nos había dejado deudas y complicaciones. La música dentro de la casa se detuvo abruptamente. El silencio era ensordecedor. La cortina de la ventana de la sala se movió. Escuché un grito ahogado y aterrorizado a través de la gruesa puerta de roble.
Está vivo. Era la voz de Emma, despojada de toda alegría anterior. Ahora solo un susurro fino y aterrado. Oí el ruido metálico de la cadena de la puerta. Mi padre supuestamente muerto, no prestó atención a la casa. No me prestó atención a mí. Caminó con calma, con firmeza, por el sendero mal despejado. El pesado golpe del bastón en la piedra, seguido del ruido de los zapatos en la nieve, era el único sonido en el mundo. Se detuvo al pie de los escalones del porche, a solo 1,5 metros de mí. Miró a través de mí, con la mirada fija en el centro de la puerta de roble. Su voz, cuando llegó, era exactamente como la recordaba, profunda, ronca y saturada de una autoridad que no admitía discusión. He oído que tienes una rendición de cuentas esta noche. Me quedé paralizado. Era una estatua en el césped, con el sobre de las facturas médicas aún agarrado en mi mano helada. Y entonces, en el silencio gélido y profundo que siguió a sus palabras, mi móvil vibró en el bolsillo de mi abrigo. El ruido fue agudo, insistente y chocante. Saqué el dispositivo. Mis dedos enguantados lucharon con la pantalla, manchándola de nieve. Era una alerta de texto de alta prioridad de mi banco, el vinculado a mis cuentas ejecutivas de la empresa. Leí las palabras, pero mi cerebro luchó por encajarlas. Alerta de seguridad. Nueva transacción de garantía registrada asociada a su nombre. La entidad Morrison Family Emergency Fund se ha vinculado a un archivo UCC1 contra los activos de Wellington Financial. Era incomprensible. UCC1. Se trataba de una garantía comercial, una forma de utilizar una propiedad para garantizar un préstamo contra los activos de Wellington Financial, vinculado a mi nombre y al Morrison Family Emergency Fund. Ese era el nombre de la cuenta conjunta que Rebecca me había presionado para abrir con ella años atrás. Aquella en la que yo solo depositaba dinero. Levanté la vista de la brillante pantalla, con la mente dando vueltas, tratando de conectar al hombre imposible en las escaleras con el mensaje imposible en mi teléfono. David Morrison se había dado la vuelta. Ya no miraba hacia la puerta. Me miraba directamente a mí. Sus ojos, de un azul penetrante que había olvidado, se fijaron en los míos. Había visto el teléfono. Había visto cómo se me iba la sangre de la cara. Inclinó la cabeza, su barba plateada contrastando con el abrigo oscuro. Estudió mi rostro, no con el calor de un padre perdido hacía mucho tiempo, sino como un auditor maestro que acaba de encontrar el error crítico en un libro de contabilidad fraudulento. Tú eres a quien más han utilizado, dijo, con voz baja pero cortando el aire lleno de nieve. Si te está gustando esta historia de familia, traición y secretos que apenas están empezando a revelarse, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple alerta bancaria en Nochebuena iba a exponer décadas de mentiras cuidadosamente construidas. Porque lo que yo no sabía mientras permanecía de pie en ese porche helado era que mi padre no solo había vuelto de entre los muertos. Había vuelto con un plan. No entré en la casa. No esperé a que se desbloqueara la cadena. David Morrison se quedó de pie en los escalones como un fantasma de auditorías pasadas, y la alerta bancaria quemaba un agujero en mi vida digital. Me alejé de las casas, del hombre que debería estar muerto y de la familia que deseaba que yo estuviera. Pasé junto al Town Car negro, me metí en mi propio coche y me puse a conducir. Conduje las 2 horas de vuelta a Denver. No escuché música. No paré a tomar café. Conduje, alimentado por una ira cristalina y fría que era más potente que cualquier cafeína. La tormenta de nieve me persiguió por la carretera, pero la verdadera tormenta estaba en mi teléfono. Cuando entré en mi apartamento estéril y silencioso con vistas a la ciudad, la víspera de Navidad ya era un recuerdo. La guerra había comenzado. No me quité el abrigo. Fui directamente a mi oficina en casa, a los 3 monitores donde gestiono las narrativas de corporaciones multimillonarias. Esa noche estaba gestionando la mía propia. La alerta bancaria fue el punto de partida. Fue un hilo que tiré. Me llevó a lo más profundo del portal de documentos seguros de mi banco privado. No era el lado del consumidor. Era el lado de gestión patrimonial que utilizo para los bonos de Wellington. Allí, en una sección marcada como autorizaciones pendientes, había 2 documentos que nunca había visto antes. El primero era una simple solicitud para consignar una tarjeta de crédito ejecutiva suplementaria. Se había iniciado 6 meses atrás. El segundo, más escondido, era el mecanismo que permitía el primero, un poder notarial duradero. Se me heló la sangre. Estaba fechado 8 años atrás, justo después de recibir mi primer gran ascenso en Wellington. Miré fijamente la pantalla, tratando de recordar. ¿Había firmado eso? Rebecca lo había mencionado.
Solo por precaución, cariño, si estás de viaje por trabajo y necesito ocuparme de tu correspondencia. Nunca habría firmado un poder notarial duradero. Eso era para personas incapacitadas. Amplié la firma. Era electrónica. Una imagen vectorial perfecta de mi propia caligrafía. Era la firma que habían robado de los documentos del título de la casa que firmé cuando ayudé a Rebeca a refinanciar la hipoteca 5 años atrás. Era limpia, fraudulenta y activa. Esa procura era la llave que habían usado para desbloquear toda mi vida profesional. Era la autorización para la alerta bancaria que llegó esta noche. Lo que detuvo mi corazón en la terraza. El archivo UCC1. Mi trabajo exige que entienda el lenguaje del poder. Un UCC1, un archivo de código comercial uniforme, es el lenguaje de la deuda. Es una declaración pública de que alguien tiene una garantía sobre tus activos. Garantiza un préstamo. Si no pagas, se quedan con los activos. Fui al sitio web del secretario de Estado de Colorado. Busqué mi nombre. Ahí estaba. Deudor, Luke Morrison. Parte garantizada. Grupo de préstamos privados Scottsdale. El archivo era de hacía 3 días. Tenía los dedos entumecidos cuando hice clic para abrir el acuerdo de garantía. ¿Qué habían prometido como garantía? Todo el mobiliario de oficina, los equipos electrónicos y los activos de propiedad intelectual asociados a Luke Morrison en Wellington Financial. Lo leí 2 veces. Lo leí una tercera vez. Era una locura. Era una fantasía. También era, si no se impugnaba, legalmente vinculante. Habían hecho un préstamo con un alto interés contra mi carrera, contra mi escritorio, mi ordenador portátil corporativo, mi estructura de bonificaciones y, por implicación, mi reputación. Habían puesto una garantía comercial a mi nombre. El préstamo, que ahora se suponía que debía, se había transferido a una cuenta. Conocía el nombre. Era el de la alerta bancaria, fondo de emergencia de la familia Morrison. Tenía acceso a esa cuenta. Era la cuenta conjunta que Rebeca me había presionado para abrir años atrás. Para la casa, dijo, para emergencias. Yo era el único que depositaba. Ella era la única que retiraba. Inicié sesión. El historial no era de emergencias. Era un libro mayor de lujos. Era una sangría sistemática. Retiros de efectivo siempre a fin de mes. Siempre justo por debajo del umbral de los $10,000 para los informes federales. Compras en boutiques caras de Aspen. Paquetes de tratamientos de spa en Scottsdale, Arizona. Las líneas de memorándum escritas por Rebeca eran casi cómicas en su audacia, regalos familiares, mantenimiento de la casa, viaje necesario por motivos de salud. Esa pulsera que Emma lucía a través de la rendija de la puerta. Vi la factura de una joyería privada en Cherry Creek, con fecha de 2 semanas atrás. Mi hermana estaba usando un regalo de Navidad financiado por una garantía fraudulenta contra mi trabajo. Mi mente retrocedió, atravesando la niebla de la obligación familiar. Vi todos los pequeños pedidos. Emma llorando en su coche. Luke, mi crédito está totalmente destruido. ¿Puedo usar tu nombre para el nuevo plan de móvil? Te lo devolveré. Lo juro. Rebeca al teléfono. No entiendo estos nuevos formularios online para el seguro. Añadiré tu nombre como contacto secundario. Tú sabes manejar las cosas complicadas. No era caos. Era conspiración. Yo no era el hijo exitoso. Era el activo principal. Era la marca. Y entonces pensé en David. He oído que tienes una rendición de cuentas esta noche. Él lo sabía. Su reaparición la noche exacta en que se activó este archivo UCC1 no fue una coincidencia. Fui a mi unidad cifrada, la que mantengo bajo llave en una caja fuerte digital. Navegué hasta una carpeta llamada Familia Archivada. Dentro había un único PDF, un escaneo de baja calidad que Rebeca había enviado por correo electrónico accidentalmente años atrás. Estaba tratando de demostrar cómo David la había abandonado, cómo nos había dejado sin nada. Lo abrí. El fideicomiso Vivo Morrison, ejecutado en 1998. Mi padre, David Morrison, era el otorgante. Los beneficiarios eran su hija, Rebeca, y sus descendientes vivos, Emma y yo. Recordé haberlo escaneado brevemente, pensando que solo era texto estándar. Pero esa noche no era un hijo. Era un estratega. Leí las cláusulas. Había estructurado el fideicomiso con precisión quirúrgica. Estaba diseñado para distribuir ingresos, no capital, y contenía una estipulación que había ignorado. Artículo 4, sección 2.
Las distribuciones eran condicionales. Solo estaban disponibles para los beneficiarios que fueran autosuficientes, con un empleo remunerado y que no dependieran de la caridad o de los activos de otros. Era una cláusula de independencia. Una prueba. Una que yo había superado y que Rebecca y Emma aparentemente habían suspendido de forma espectacular. Pero ese no era el archivo que importaba. Había otro anexo. Un apéndice de 2 páginas. Estaba fechado en 2008. Eso era 2 años después de su supuesta muerte. La firma estaba notariada en las Islas Caimán. No estaba muerto. Estaba observando. Este apéndice era una cláusula de recuperación. El lenguaje legal era denso, pero la intención era brutal. Si cualquier beneficiario o cualquier agente que actúe en nombre de un beneficiario utiliza medios fraudulentos, robo de identidad, firma falsificada o influencia indebida para acceder, adjuntar o onerar los activos de otro beneficiario. Mi pulso se aceleró. Todos los derechos de herencia, distribución o tutela del beneficiario infractor serán inmediatamente e irrevocablemente congelados, a la espera de una auditoría completa por parte del otorgante o su agente designado. Lo había previsto. Había escrito la trampa en el propio fideicomiso. El archivo UCC1, el poder notarial. No solo me estaban robando a mí. Estaban robando a un compañero beneficiario. Habían activado la recuperación. La última pieza, el archivo UCC1. ¿Cómo habían conseguido mi información de Wellington, mi identificación de empleado interno, mi lista de activos? Inicié sesión en el portal corporativo de Wellington Financial. Como estratega senior, tenía autorización de seguridad para revisar mis propios registros de datos. Revisé mi archivo de RR. Se me paró el corazón. Una solicitud con fecha de 3 semanas atrás. Solicitud de tarjeta corporativa suplementaria, familia. El sistema la había bloqueado automáticamente. La seguridad de Wellington era demasiado estricta. Una solicitud de tarjeta familiar en una cuenta ejecutiva senior había activado una bandera de denegación inmediata. Pero la solicitud se había rellenado. Y para rellenarla, el usuario tenía que cargar una identificación. Hice clic en el archivo adjunto. Era un escaneo de alta resolución de mi carné de conducir. La copia de emergencia que guardaba en el cajón superior de mi antiguo escritorio infantil en la casa de Rebecca. El sistema de Wellington lo registraba todo. Ejecuté un rastreo de IP en el origen de la solicitud fallida. La firma digital era inconfundible. La dirección IP terminaba en la casa de mi madre en Cedar Falls. Me recosté en la silla. El sol aún no había salido. Las luces de la ciudad brillaban como diamantes fríos. El shock había desaparecido. El dolor había desaparecido. Lo único que quedaba era el trabajo. Yo era un estratega. Esto era una crisis. Y sabía exactamente cómo escribir la narrativa. Abrí un nuevo documento en blanco. Creé una nueva carpeta cifrada. Guardé las alertas bancarias. Guardé el PDF del poder notarial fraudulento. Guardé los metadatos de la firma electrónica. Guardé el archivo público del UCC1, destacando la descripción de la garantía. Exporté todo el historial de transacciones del fondo de emergencia de la familia Morrison. Hice una captura de pantalla del registro de seguimiento de IP del portal de Wellington. Crucé las fechas de las compras de lujo con el feed público de Instagram de Emma, guardando capturas de pantalla de ella posando en Aspen, etiquetada en Scottsdale. Compilé una lista de todas las facturas de teléfono, todos los pagos de seguros, todas las coparticipaciones médicas que había hecho en su nombre. Encontré los correos electrónicos de Emma. Solo necesito tu nombre, Luke. Te prometo que te lo devolveré. Estaba construyendo un archivo. Un caso. Mi propio libro de contabilidad privado. No era para un tribunal. Todavía no. Era para mí. Era la versión de la historia que necesitaría. Escribí un título en la portada. Lo llamé, Para cuando se olviden. Pero mientras reunía meticulosamente mis pruebas, me invadió una fría percepción. Rebecca y Emma no eran solo ladronas oportunistas que se aprovechaban de mi generosidad. Eran delincuentes sofisticadas que habían llevado a cabo una estafa durante años utilizando mi identidad como garantía personal. Y si mi padre estaba vivo, observando, dejando que esto sucediera hasta ahora, entonces no era solo una víctima de su propia familia. Era un jugador de ajedrez que había dejado que la partida se desarrollara hasta el momento perfecto para dar jaque mate. Lo que significaba que todo lo que creía saber sobre mi familia, mi infancia e incluso mi propia identidad estaba a punto de dar un vuelco. La mañana del 26 de diciembre, conduje de vuelta a Cedar Falls.
El cielo era de un azul brillante e implacable. No había dormido. Solo había catalogado. Mi teléfono contenía el archivo cifrado que había creado, titulado «Para cuando se olviden». Ya no era el hijo que volvía a casa suplicando aceptación. Era el estratega jefe de Wellington caminando hacia una negociación hostil que había estado preparando toda su vida. David me había llamado a las 6 de la mañana. Un tono, contesté. La auditoría es a las 10, dijo, y colgó. No hizo falta que especificara el lugar. Cuando llegué, el Town Car negro estaba aparcado en la entrada, un elegante depredador en la nieve. El muñeco de nieve hinchable había desaparecido. Usé mi vieja llave. No llamé a la puerta. La escena en la sala era una parodia distorsionada de la Navidad. El magnífico árbol seguía iluminado, pero su brillo parecía enfermizo a la brillante luz de la mañana. Tazas de café vacías esparcidas por las mesitas auxiliares. Mi madre Rebeca sentada en el sofá, con su festivo jersey rojo ahora arrugado. Intentaba parecer aburrida, pero un nervio le temblaba en el párpado. Emma estaba encorvada en un sillón, tecleando furiosamente en su teléfono, irradiando resentimiento. Y en el viejo sillón de mi padre, al fondo de la sala, como si fuera una sala de reuniones, estaba sentado David Morrison. Impecablemente vestido, como lo había estado en Nochebuena, con chaqueta de tweed y pantalones de lana. Su bastón descansaba contra la silla. En la mesa de centro de nogal frente a él, los adornos festivos habían sido apartados a un lado. En su lugar había una pila de sobres rojos con motivos navideños, un libro de contabilidad encuadernado en cuero gastado y el único sobre blanco que dejé caer en el porche. David lo había recuperado. «Siéntate, Luke», dijo, sin levantar la vista del libro de contabilidad. Me senté en el sillón frente a Emma. El aire crepitaba. El único sonido era el frenético tap-tap-tap de las uñas de Emma en la pantalla del teléfono. David miró a Rebeca. Se acabó la farsa. El comportamiento de Rebeca, practicado a lo largo de toda una vida, encajó en su sitio. Se convirtió en la víctima. Su voz, que 2 noches antes me había susurrado veneno, ahora goteaba con una dulzura herida y empalagosa. «Papá», comenzó. La palabra sonaba obscena. «No sé de qué va esto. Es un asunto familiar. Luke siempre ha sido difícil». Se volvió hacia mí con los ojos centelleantes. Aparecer aquí en Nochebuena, acosándome después de todo lo que he hecho por esta familia, y traerlo a él. Hizo un gesto vago hacia David, como si fuera un fantasma que ella hubiera conjurado. «Eres un niño desagradecido, Luke», dijo, alzando la voz. «Siempre lo has sido. Te sientas en tu rascacielos de Denver mirándonos desde arriba. Todo lo que he gastado. Cada dólar ha sido para mantener a flote a esta familia, para darle una oportunidad a tu hermana. Algo que tú nunca harías». Emma finalmente levantó la vista del teléfono. Tenía los ojos hinchados. «Sí, Luke, tú tienes tanto. Eres rico. Ni siquiera sabes cómo es para nosotros. Ni siquiera lo echarías de menos. ¿Cuál es el problema?» Las palabras quedaron flotando en el aire. «Ni siquiera lo echarías de menos». Miré a David. Me observaba con el rostro impasible. Estaba esperando. Volvió a mirar a Emma con una mirada tan pesada como un peso físico. «Esa pulsera», dijo en voz baja. «La que lucías en la puerta en Nochebuena. ¿De dónde sacaste el dinero?» Emma se sonrojó. «Fue un regalo». «¿De quién?» «De mí, de mi novio». «¿Cómo?», continuó David. «Tu novio, que según me han dicho trabaja a tiempo parcial en la tienda de alquiler de esquís, pudo pagar una pieza de $5,000 en una joyería de Cherry Creek». Emma abrió y cerró la boca. «¿Y tú?», dijo, volviéndose hacia Rebeca, «ese cachemira, esas decoraciones, la fiesta que estabas tan ansiosa por proteger, ¿de dónde procedían los fondos?» «De la cuenta de la casa, por supuesto», dijo Rebeca, indignada. «El fondo de emergencia. El dinero que Luke aporta a la familia». «Para la familia», repitió David. Golpeó el libro mayor. «Un viaje de emergencia a Scottsdale. Regalos familiares de Aspen. Mantenimiento de la casa que se correlaciona precisamente con 3 retiradas de efectivo de $9,000 cada una, todas en la misma semana». Me miró. «Luke, ¿tienes algo que añadir a este informe?» Era mi oportunidad. No un arrebato emocional, ni una letanía de mis heridas. Era una presentación. Saqué mi teléfono del bolsillo. No me conecté a su wifi.
Utilicé mi propio punto de acceso seguro. Abrí el primer archivo, la captura de pantalla del registro de transacciones del fondo de emergencia de la familia Morrison. La pulsera, dije, con voz perfectamente tranquila, se compró el 10 de diciembre con este cargo. Sostuve el teléfono. La línea de memorándum dice regalos familiares, pero se retiró de una cuenta financiada por un préstamo que nunca solicité, garantizado con mi trabajo. Pasé al siguiente archivo, el archivo UCC1. Esta es la garantía. Dije. Este es mi nombre, mis activos corporativos, prometidos como garantía. Rebecca hizo un gesto con la mano con desdén. Ah, el papeleo, Luke. Siempre te pierdes en el papeleo. Me encargué de los detalles para que no tuvieras que preocuparte. Me diste permiso, el poder notarial. ¿Recuerdas, hace años? Miró a David, buscando un aliado. Ella afirmó, papá, hace 10 años, para que yo pudiera gestionar las cosas. El poder notarial, dije, bajando la voz. El poder notarial duradero. Exactamente, dijo Rebecca, aliviada, como si por fin lo estuviera entendiendo. Verás, papá, ella estuvo de acuerdo con eso. David no la miró. Miró la chimenea, los calcetines colgados con cuidado. Su voz era fría como el hierro. Nunca te di un poder notarial, Rebecca. La habitación se quedó en silencio. El rostro de Rebecca se descompuso en confusión. ¿Qué? No, tú no. Luke. Luke me dio el poder notarial. Lo sé, dijo David. Estoy afirmando un hecho. En todos mis años, en todos mis negocios, nunca te he confiado mi nombre. ¿Por qué? Y volvió sus penetrantes ojos azules hacia ella. Creíste que el nombre de tu hija era tuyo para tomarlo. Rebecca tartamudeó. Pero es para la familia. Era solo un formulario. Era una falsificación, dijo. Y la palabra cayó en la habitación como una piedra. Emma, que había estado en silencio, de repente estalló. No deberías saberlo. Mamá dijo que no lo comprobarías. Dijo que él no lo comprobaría. Se tapó la boca con la mano. El silencio que siguió fue absoluto. El tic-tac del reloj de la abuela en el pasillo sonaba como martillazos. El rostro de Rebecca se puso blanco como la tiza. Emma parecía que iba a vomitar. David no se movió. Solo las observó. La trampa tendida. La confesión hecha. Me miró durante un largo rato. No había pena en sus ojos, solo evaluación. Estaba midiendo mi columna vertebral. Luke, dijo, las has estado cargando durante una década. Has pagado por sus comodidades con tu crédito. Has pagado por su silencio con tu sumisión. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el cabezal del bastón. ¿Deseas continuar con este acuerdo? Miré más allá de él. Miré el árbol resplandeciente, un monumento a su fraude. Miré a mi madre, su rostro una máscara de derecho expuesto. Miré a mi hermana, que no me veía como familia, sino como un recurso que explotar. Encontré la mirada de mi abuelo. No, dije, con voz clara. No tembló. Quiero recuperar mi nombre. Pero mientras las palabras salían de mi boca, me di cuenta de que esta confrontación no era un final. Era una audiencia previa al juicio. Y el hombre sentado a la cabecera de la mesa no era solo mi padre resucitado. Era un maestro del ajedrez que había orquestado cada movimiento de esta partida durante 20 años, esperando pacientemente el momento exacto en que todas las piezas estuvieran en su lugar para el jaque mate final. Lo que significaba que todo lo que creía saber sobre mi infancia, mi familia e incluso mi propia identidad estaba a punto de ser completamente reescrito. El viaje de Cedar Falls a Denver fue diferente esta vez. No era una huida. Era una migración estratégica. La confrontación en la sala de estar no había sido el final. Había sido una audiencia preliminar. Me fui antes de que David terminara, saliendo mientras Rebecca aún balbuceaba sobre la lealtad familiar y Emma miraba fijamente el teléfono, sin duda calculando sus pérdidas. No dije nada. Mi última frase, quiero recuperar mi nombre, había sido mi argumento inicial. Ahora tenía que presentar la petición. El 27 de diciembre es tiempo muerto en el mundo corporativo. Un vacío. Pero en el mundo del derecho financiero, es solo otro martes. A las 9 de la mañana, no estaba en mi oficina en Wellington. Estaba en el piso 42 de otra torre de cristal en el centro de Denver. El vestíbulo era todo de granito negro y con una iluminación empotrada silenciosa. El nombre en el directorio era
Asociados Brennan y Cole. David no la había recomendado. Yo lo había hecho. Wellington había contratado al bufete de Laura Brennan 2 años atrás para manejar una auditoría interna hostil, y yo la había visto desmantelar toda la defensa de un vicepresidente senior en una tarde usando nada más que sus propios informes de gastos. No era una abogada a la que se contrataba para una disputa. Era una abogada a la que se contrataba para descontaminar. Laura Brennan no tenía un bufete de abogados. Tenía un centro de mando. No había libros encuadernados en cuero ni diplomas enmarcados. Había una pared de cristal de 9 metros con vistas a las montañas y una mesa que parecía una sola pieza de obsidiana pulida. Ella ya estaba allí, tomando café solo. Era alta, vestía impecablemente un vestido gris y no sonrió. Luke, dijo, señalando una silla. No era una recepción. Era una citación. Las vacaciones son una época propicia para el fraude. Los bancos operan con personal mínimo y las víctimas están distraídas. Tú, sin embargo, pareces completamente alerta. Tienes toda mi atención durante 60 minutos. Empieza. No le conté la historia emotiva. No le hablé de la Navidad, ni del susurro venenoso de mi madre, ni del derecho de mi hermana. Lo traté como una crisis de un cliente en Wellington. Puse mi ordenador portátil sobre su mesa, abrí el archivo cifrado y puse el documento, para cuando se olviden, en la pantalla principal. Tenemos un problema, le dije. Un poder notarial fraudulento ejecutado mediante la falsificación de una firma. Esa procura se utilizó para garantizar un préstamo comercial UCC1 contra mis activos corporativos, con los fondos dispersados en una cuenta de acceso conjunto. La cuenta muestra 5 años de historial de gastos lujosos no urgentes por parte del cofirmante. Anoche descubrí que el principal otorgante del fideicomiso de mi familia está vivo y al tanto de la situación. Ha activado una cláusula de recuperación dentro del fideicomiso contingente como prueba de este abuso. Laura no se inmutó. Sus ojos escanearon los documentos, sus dedos volaron por el teclado, abriendo, leyendo, evaluando. Asimiló el poder notarial fraudulento, el archivo UCC1, las transferencias bancarias y el escaneo del anexo del fideicomiso Morrison en unos 4 minutos. Levantó la vista. Sus ojos eran agudos, no con simpatía, sino con una claridad gélida. Esto no es una disputa familiar, señor Morrison, dijo. Usted es víctima de un delito financiero a largo plazo y en múltiples frentes. Hay 2 frentes. El primero es penal. El segundo es civil. Vamos a librar una guerra en ambos. Giró uno de los monitores para mirarme. Ahora era una aplicación de pizarra en blanco. El aspecto penal es sencillo, dijo, con voz que se convertía en un resumen táctico nítido. Falsificación de firma en un instrumento legal, uso fraudulento de un poder notarial, fraude electrónico utilizando ese poder para acceder a su portal corporativo y, dado el archivo UCC, conspiración para cometer fraude bancario. Podemos acudir a la Fiscalía de Denver. Sería eficaz. Pensé en mi madre en un tribunal. En Emma. Se me revolvió el estómago. Laura vio mi vacilación. No, no estás listo para usar la opción nuclear. Lo entiendo. Es complicado y la prensa para un hombre en tu posición sería catastrófica. Mantendremos las acusaciones penales en reserva. Las usaremos como palanca para el ataque civil. Comenzó a escribir. El ataque civil comienza ahora. No esperamos. No negociamos. Reclamamos su identidad. Congelamos sus activos y cortamos el acceso. Operamos en 4 pilares, escribió. Pilar 1. Anular. Primero, el poder notarial. Es la raíz. Es la llave maestra que utilizaron. Lo cortamos. Cogió el teléfono de la mesa. No marcó. Habló con su asistente. Jennifer, necesito que redactes una revocación del poder notarial para Luke Morrison. Con efecto inmediato. Regístrenla en la notaría del condado. También quiero que redacten una declaración formal de falsificación haciendo referencia al poder original. Quiero que esa declaración sea notariada y enviada por mensajero al departamento jurídico del banco privado del señor Morrison antes del mediodía. Les estamos advirtiendo que cualquier transacción que hayan honrado bajo ese poder desde su inicio es ahora responsabilidad suya, no de él. Colgó. El poder notarial ha caducado. Escribió, Pilar 2. Contener. Segundo, el fraude. Tienen su nombre, su número de identificación fiscal, su historial. Consideran su identidad como un pozo público. Vamos a envenenarlo. Señaló mi teléfono.
Cójalo. Va a hacer 3 llamadas. Experian, TransUnion, Equifax. No va a utilizar el sistema automatizado. Te daré los números directos de las mesas de fraude senior. Dirás que eres víctima de robo de identidad y que estás poniendo una alerta de fraude extendida y un congelamiento de crédito en tu expediente. Eso significa que nadie, ni tú ni ellos, puede abrir una nueva línea de crédito a tu nombre sin un complejo protocolo de verificación. A partir de este momento, tu nombre ya no es un cheque en blanco. Mientras yo estaba en espera con la primera oficina, ella siguió adelante. Escribió, Pilar 3, revertir. Tercero, el préstamo UCC1. Esta es la amenaza activa más peligrosa. Vincula tu reputación profesional a un préstamo con un alto interés. Es una bomba de relojería. Vamos a presentar una declaración de terminación UCC3. Vio mi confusión. Piense en el UCC1 como el fuego. El UCC3 es el extintor. Estamos presentando la declaración basándonos en que la parte garantizada no tenía derecho a presentarla. Vamos a declarar que el acuerdo de préstamo subyacente se basó en un fraude, concretamente en un poder fraudulento. El acreedor de Scottsdale se opondrá, pero así comienza el proceso de corrección pública. Estamos limpiando tu nombre en el registro público. Ya estaba dictando el protocolo a otra asistente, citando el estatuto exacto de memoria. Tecleo, Pilar 4, congelar. Por fin, el dinero. El fondo de emergencia de la familia Morrison. Dijo que el préstamo UCC se dispersó allí. ¿Cuánto queda? Lo comprobé esta mañana. Unos 40,000. Lo van a vaciar, dijo Laura con voz plana. En cuanto se den cuenta de que estás contraatacando, sacarán hasta el último centavo. Estamos solicitando una orden de restricción temporal, una TRO ex parte. La presentaremos en el tribunal esta tarde, argumentando que una cofirmante, Rebecca Morrison, ha cometido malversación financiera y existe riesgo de que huya con los activos. Le pediremos al juez que congele la cuenta de efectivo de inmediato, en espera de una audiencia completa. Pulsó intro y el plan quedó ahí, brillando en la pantalla. Anular, contener, revertir, congelar. Ese es el plan inmediato, dijo. Es lo que haremos en las próximas 6 horas. Si estás siguiendo este viaje de descubrimiento familiar y quieres ver cómo una estrategia bien planificada puede cambiar completamente el juego contra los manipuladores, no dejes de suscribirte al canal para seguir cada movimiento de esta partida de ajedrez legal. Tomó un sorbo de café. Supuse que era su segundo o tercer sorbo. Ahora, el plan estratégico, continuó, abriendo una nueva ventana. Primero, Wellington. Debes adelantarte. Concertarás una reunión con tu asesoría jurídica y tu superior directo hoy mismo. Lo presentarás como una violación de la seguridad familiar externa. Proporcionarás el rastreo de IP de sus propios servidores. Serás el estratega que eres, gestionando una crisis. Tu empresa cerrará filas para protegerte. Estuve de acuerdo. Eso sabía hacerlo. Segundo, la recuperación. Sus ojos se iluminaron. Se notaba que esa era la parte que le gustaba. El fideicomiso Morrison. Este anexo es una magnífica pieza de arquitectura jurídica. Tu padre es un hombre muy preciso. La orden de restricción temporal congelará el dinero nuevo, pero la recuperación se queda con el dinero antiguo. Tenemos que demostrar el abuso basado en el nombre que describe el apéndice. Para ello necesitamos a un especialista. Cogió el teléfono de nuevo. Consígueme contabilidad forense. Consígueme a David. Se volvió hacia mí. Estamos contratando a un contable forense. David revisará las transferencias de los últimos 5 años, no solo de la cuenta conjunta. Buscaremos patrones. Cruzaremos referencias de los activos conocidos de Rebecca con los gastos de Emma. Construiremos un mapa del dinero que demuestre sin lugar a dudas que su nombre fue sistemáticamente explotado para financiar el estilo de vida de ellas. Este informe será nuestra principal arma para iniciar la recuperación. Se levantó. Los 60 minutos habían terminado. Mi firma se encargará de todo esto. Presentaremos una demanda. Haremos una auditoría. Solicitaremos la orden de restricción temporal. Mientras tanto, tú tienes trabajo que hacer. Me acompañó hasta la puerta. Su rostro estaba severo. Su mirada, inquebrantable. A partir de este momento, no hablarás con ellas. Ni con Rebecca. Ni con Emma. Ni por teléfono, ni en persona. No responderás a sus mensajes, a sus llamadas llorosas,
a sus correos electrónicos furiosos. Ya no son tu familia. Son la parte contraria en una posible acción civil y penal. ¿Y si aparecen? Cierra la puerta. Si se niegan a salir, llama a la policía. Laura me entregó una tarjeta. Mi asistente legal está configurando una dirección de correo electrónico específica. Toda la comunicación de la parte contraria debe dirigirse a esa dirección. Se registrará, archivará y utilizará como prueba. ¿Entiendes, Luke? Se acabaron las discusiones espontáneas. Se acabaron los enfrentamientos emocionales. No te enfades. No des explicaciones. No te involucres. Deja que el registro hable por sí mismo. Salí de su oficina a la brillante mañana. El sol estaba alto. La ciudad se movía. Acababa de gastar más dinero en una hora que lo que mi madre había pagado en impuestos en una década. Pero, por primera vez en mi vida, sentí el alivio cristalino y abrumador de estar verdaderamente solo. Tenía mi estrategia. Tenía mi equipo. Y el registro estaba a punto de subir mucho, mucho. Pero mientras caminaba hacia mi coche, una fría percepción se apoderó de mí. Laura era la artillería. Mi reunión en Wellington sería la misión diplomática. Pero el trabajo que haría esa noche, solo en mi apartamento desde la medianoche hasta el amanecer, sería la operación de inteligencia que revelaría no solo el alcance de la traición de mi familia, sino la aterradora sofisticación de un plan que iba más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. El ataque de Laura fue quirúrgico y devastador. En la mañana del 28 de diciembre, la orden de restricción temporal cayó como una bomba. El fondo de emergencia de la familia Morrison fue congelado instantáneamente por orden judicial. El efecto fue inmediato. Mi teléfono dedicado al canal legal recibió un correo electrónico de una dirección recién creada, exigiendo una reunión. Rebecca finalmente se dio cuenta de que su llave ya no funcionaba. Laura programó la reunión para el día 29. En su oficina. No en territorio neutral. En mi territorio. Las vi llegar desde la ventana del piso 42. Parecían pequeñas y perdidas en el vestíbulo de granito negro. Rebecca con su mejor abrigo. Emma con sudadera y gafas de sol, como si fuera una celebridad escondiéndose de los paparazzi. No solo estaban en una ciudad diferente. Estaban en otro planeta. La sala de conferencias era de cristal, fría, con vistas a la ciudad. David ya estaba allí, sentado a la cabecera de la mesa, con su bastón a su lado. No miraba a nadie. Me senté a la derecha de Laura. Éramos un equipo. Rebecca y Emma fueron escoltadas por una asistente legal. Eran la parte contraria. Rebecca intentó tomar el control, reorganizar el ambiente de la sala con su actuación maternal ensayada. Luke, dijo, con la voz temblorosa por el dolor fingido. Me alegro de que finalmente hayas aceptado vernos. Esto ha ido demasiado lejos. Laura hizo clic con el bolígrafo. Seamos claros, señora Morrison. Esta no es una visita social. Está aquí porque su asesoría legal. Rebecca se sonrojó. No necesito asesoramiento para hablar con mi propio hijo. Entonces está aquí como parte no representada, continuó Laura, en una reunión preliminar para discutir acusaciones civiles de fraude financiero, robo de identidad y transferencia fraudulenta. La actuación de Rebecca vaciló. Este no era el guión que había preparado. Emma, que vibraba de rabia, finalmente estalló. Lo has congelado todo. Iba a abrir un negocio. Intentaba ser como tú, Luke. Laura deslizó una fina carpeta por la mesa de obsidiana. ¿Es este el negocio fallido al que se refiere? Era un contrato de alquiler comercial para una entidad llamada Emma's Bubbles and Bar. El depósito de $5,000 pagado el 19 de diciembre con fondos congelados. Rebecca intentó defenderse, pero Laura presentó una prueba tras otra. El poder notarial falsificado con un notario fallecido. Los gastos lujosos documentados. Los intentos de acceder a mis sistemas corporativos. Fue entonces cuando David se movió. Lentamente, giró la cabeza y miró directamente a Emma. Emma, su voz cortó el aire. En todos los años que has estado sacando dinero de este fondo, has devuelto $1. El silencio fue la respuesta. Saqué mi archivo, para cuando se olviden. Una por una, puse las pruebas sobre la mesa. Capturas de pantalla de Emma en Aspen, junto con los extractos bancarios correspondientes. Recibos de la casa de empeños de la pulsera. La cronología completa del fraude. Laura se inclinó hacia adelante como un cirujano listo para cerrar.
Estamos ofreciendo un acuerdo civil previo al juicio. Una sola vez, no negociable. Esta es su única oportunidad de evitar una referencia penal. Los términos eran simples: confesión total, restitución de $200,000, curso obligatorio de educación financiera y disculpa pública. Rebeca miró el papel como si estuviera recubierto de ácido. Se rió, un sonido agudo e incrédulo. Extorsión. Esto es absurdo. Se volvió hacia David. Papá, ¿vas a dejar que me hagan esto? ¿A tu familia? David la miró fijamente. Su rostro era como el granito. Siempre creíste que eras mi única heredera. Olvidaste que solo eras mi única hija. Cogió su maletín de cuero y sacó una carpeta azul claro. Anexo K, dijo. Una cláusula de conducta que redacté hace 5 años. Laura leyó: cualquier beneficiario que se vea involucrado en coacción financiera, manipulación emocional o chantaje reputacional, verá su herencia reducida a 0. Rebeca no solo estaba perdiendo el fondo, estaba perdiendo la casa, perdiendo todo. Emma, al ver el colapso total de su madre, entró en pánico. Sus ojos se posaron en el bolso. Discretamente, rebuscó en su interior. Laura dejó de leer. Miró directamente a Emma. Vio el débil brillo rojo de la luz de grabación del bolso entreabierto. Una lenta y fría sonrisa tocó los labios de Laura. Emma, en su pánico, acababa de entregar la prueba definitiva, una grabación clandestina y legal de la negociación del acuerdo. Dado que un acuerdo civil es claramente imposible, dijo Laura, alzando la voz para el micrófono del bolso, las veremos en la audiencia de emergencia de mañana. La guerra legal estaba lista para el tribunal. Pero Rebeca y Emma, habiendo fracasado en la sala de reuniones, abrieron un nuevo frente personal. Habían perdido el juego de la ley. Ahora jugaban el juego del caos. La audiencia del 6 de enero fue casi un anticlímax. Una formalidad, como Laura había previsto. El tribunal estaba abarrotado. Rebeca, desesperada, había movilizado a los familiares voladores, tíos, primos susurrando en la parte de atrás, mirándome con una mezcla de odio y admiración. Habían venido a ver a la hija ingrata recibir su última lección. Se fueron muy decepcionados. La jueza Alameda no estaba de humor festivo. Había leído la moción de emergencia de Año Nuevo. Señor Hayes, estamos aquí para un juicio completo, pero tengo nuevas pruebas perturbadoras, le dijo al aterrado abogado de Rebeca. Laura se levantó. Hemos proporcionado una declaración jurada, un análisis de los metadatos del poder notarial fraudulento, y lo que es más importante, una grabación de la acusada Emma Morrison planeando activamente un fraude electrónico. La galería se quedó en silencio. Hayes intentó no rebatir. No tenía argumentos para luchar. Las pruebas no solo son abrumadoras, excelencia. Son absolutas. El veredicto fue definitivo: orden judicial permanente, disolución total del fondo, restitución completa de $200,000. Para Emma, tutela financiera total. Prohibición de abrir cualquier cuenta sin permiso judicial. Su nombre en el mundo financiero ya no le pertenece. David se levantó. Caminó hasta el centro, frente a la galería llena de familiares. Metió la mano en el bolsillo. Sacó una vieja llave de latón, la llave de la casa de Cedar Falls. Caminó hacia mí, en el silencio sepulcral de la sala, puso la llave en mi mano. No era un regalo. Era una coronación. Rebeca gritó como si le arrancaran el alma. Mi casa. 6 meses después, observo Denver desde la ventana de mi oficina. David y yo hemos reconstruido nuestra relación. Rebeca está haciendo un curso obligatorio de educación financiera. ¿La lección? Cuando confías en manipuladores, ellos ven la bondad como debilidad. Pero cuando finalmente dices no, y estableces tus límites con pruebas sólidas, la justicia tiene una forma poética de equilibrarse. Si este viaje de transformación familiar te ha conmovido, suscríbete al canal para conocer más historias de personas que se negaron a seguir siendo víctimas y reescribieron sus propios finales. ¿Y Rebeca y Emma? He oído que ahora viven en un pequeño apartamento. ¿Yo? Bueno, acabo de comprar mi segunda casa. La llave dorada sigue en mi escritorio. Un recordatorio diario de que mi nombre, por fin, me pertenece.